La paz de Dios, amados hermanos, queremos saludarlos, darles la bienvenida a este estudio una vez más en domingo. Gracias por seguirnos, por estar viendo a través de YouTube, de las redes sociales, de ICIAR Conecta, estas transmisiones y que sea de bendición el tema que hoy vayamos a tratar. Y que todos los temas no se los pierda, de verdad son de bendición y son un momento muy especial para que usted pueda pues aprender un poco más de lo que viene en la palabra de Dios. Queremos saludar también a nuestra hermana Leslie Sánchez, ella es de la Sociedad de Matrimonios, también está con nosotros nuestra hermana Leti Sánchez de la Vanguardia Femenil y su servidora Saraí Vázquez, Sociedad de Secundarios, que hoy vamos a estar con ustedes estudiando un tema muy particular. Pero pues para que nos demos una idea, le vamos a pedir que vea este pequeño video, dura unos 3 minutitos y a lo mejor con esto va a poder usted conocer un poco del tema que hoy vamos a tratar, que va a ser muy interesante. Entonces, le pedimos que preste mucha atención y lo dejamos con este video. Muy bien. Qué bueno que ha podido ver este video. El tema que a lo mejor mostrado con esta persona es acerca del perdón. Lo que esta mujer vivió acerca del terrorismo que sufrió y que a lo mejor no volvió a ver jamás a estas personas, pero que una necesidad que ella tenía que cubrir era el perdón, ¿no? Y entonces de este va a ser el tema que vamos a tratar y vamos a ver 4 características que son fundamentales del perdón bíblico, ¿no? Porque como cristianos nuestra vida debe estar desarrollada bajo el mandamiento que Dios estableció acerca del perdón, ¿no? Dice esta parte en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Desde el principio, en esta oración, el Señor Jesucristo nos está haciendo una indicación, ¿no? Y nosotros como cristianos, obedientes obviamente a la palabra de Dios, pues vamos a ejercer, ¿no? Esta parte acerca del perdón, ¿no? Parte de lo que también podemos platicar en este instante es qué opina la sociedad, el mundo alrededor en el trabajo, en las escuelas, en la familia, ¿no? Con personas que pues obviamente no conocen la escritura, qué opinan acerca respecto al perdón, ¿no? Y esta parte que a lo mejor hemos visto en la sociedad carente, ¿no? O a lo mejor ha disminuido, a lo mejor era antes más sencillo, o las circunstancias, la sociedad ha hecho que esta actitud acerca del perdón pues haya sido poco valorada a lo mejor o hecho de alguna manera algo tan banal, ¿no? Ya es, pues sí, lo perdono, ¿no? O estas palabras, ¿no? Que solemos oír, perdono, pero no olvido, ¿no? Y entonces, estas situaciones, ¿no? Con las que convive un cristiano, bueno, ¿cómo el cristiano va a tener que perdonar, ¿no? ¿Cómo ejerce este mandamiento que el Señor le ha dado? Y vamos a empezar con el primer punto. Dice Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El primer punto de la característica bíblica del perdón es que perdonar es recordar cuánto nos han perdonado a nosotros. Si recuerda, el versículo anterior habla acerca de que pues Dios también perdona nuestras ofensas, ¿no? Y que el único que al que debemos pedirle perdón por toda nuestra vida, pues es a Dios, ¿no? Porque a Él hemos ofendido, hemos incumplido con la ley, ¿no? Entonces, nuestra vida debe ser un constante arrepentimiento a Dios porque aún no somos perfectos, porque fallamos todo el tiempo, porque no vamos de acuerdo a su voluntad y en ciertas áreas de nuestra vida Dios sigue trabajando. Entonces, todo el tiempo nosotros debemos estar en ese constante, pues, arrepentimiento genuino, ¿no? Y eso incluye el pedirle perdón a Dios de nuestras acciones, ¿no? Entonces, cuando alguien hace algo contra mí, debo ponerme en el lugar de, bueno, a mí también me han perdonado, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con la hermana Leslie. Esta parte acerca de recordar lo que me han perdonado, puede ser la medida, a lo mejor, del perdón, el que yo recuerde esto. Bueno, a lo mejor, pues yo solo pedí perdón por mentir. Otro pidió perdón por robar, ¿no? Entonces, pero a mí me asaltaron, pero a lo mejor el pecado que me hicieron a mí fue más grave. ¿La medida va a depender de eso?
Bueno, pues creo que para mí la parte del perdón, cuando nosotros, está padre esta definición que tú nos diste, pero también recuerdo que la parte de el perdonar significa el pasar, el cruzar, el lanzarlo lejos, el pasarlo por encima de. Esto quiere decir de que cuando muchas veces recibimos agresiones, pues es esa basura que se llega a acumular en nuestro corazón y el perdonar es cuando nosotros lanzamos, es cuando lo sacamos fuera de nuestra vida, ¿no? Es cuando en casa tenemos, pues se va empezando a acumular la basura, pues ¿qué es lo que sucede? Pues empieza, la casa huele mal, la casa está desordenada. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que un hogar esté limpio, pues limpio, sin mancha, pulcro? Pues es sacar esa basura pues de nuestra casa, ¿no? Para que de esa manera haya un olor fragante en el hogar, haya una comodidad en nuestro hogar. Entonces, cuando nosotros perdonamos, es cuando nosotros sacamos toda esa basura de nosotros, ¿no? Y pues también algo que me recuerda, ¿no? Del perdonar es recordar es renunciar a tu derecho de vengarte. Eso es algo difícil, no solo para las personas de afuera, también para el cristiano, el que nosotros tengamos una decisión de perdonar, porque el perdonar no es sentir de, ay, bueno, ya te voy a perdonar porque lo siento, ¿no? De una emoción, de un sentimiento, sino que es una decisión de decir, yo quiero estar bien, yo quiero que el Señor limpie también mis pecados, porque así como Cristo me lavó, me limpió, murió por mí a causa de mis pecados, de esa misma manera también el Señor espera que nosotros lo hagamos con los demás. Fíjense lo que dice en Lucas 17, dice el Señor Jesús, ¿no? Les enseña a sus discípulos con respecto al perdón. Dice, a partir del verso 1, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Como reitero, a todos nos va a tocar que alguien nos agreda, a todos nos va a tocar de que pues cometan alguna situación que nos agredan, que nos lastimen de una manera profunda. Pero después dice, mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Vean esta parte, cómo cómo el Señor está diciendo, oigan, hay que perdonar, ¿no? 70 veces 7, en todo momento tenemos que estar perdonando, pero los discípulos tienen una necesidad de decirle, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa humanidad, en esa parte carnal, a nosotros nos duele, a nosotros nos crea rencillas, rencores, odios, no olvidamos, buscamos el deseo de que la otra persona le vaya después mal, buscamos la manera de vengarnos. Entonces, aquí el Señor nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, ¿por qué esta parte nos dice, ¿no? De que te vuelvas al mar. Si tú te vas a Miqueas 7:19, dice la palabra de Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, vean cómo el Señor también hace eso mismo por nosotros. Cuando nosotros cometemos pecados y vamos a Él arrepentidos, pidiendo perdón, el Señor toma todos esos pecados y los echa al mar. Y entonces, ¿qué es lo que está esperando el Señor ahora de nosotros? Que nosotros también hagamos lo mismo por nuestro prójimo, que tomemos todas estas ofensas, todo aquello que ha lastimado nuestra vida y que tal vez lo hemos estado arrastrando durante muchos años y que ahora nosotros lo lancemos al mar, que que lo olvidemos, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Si nosotros queremos parecernos más a Cristo y nosotros queremos servir a Cristo, pues a veces, muchas veces lo limitamos a servir a Cristo es dar un estudio bíblico o estar en el cuerpo del diaconado, pero el servir a Dios va más allá de eso. También el Señor dice que nosotros debemos ser como Él. Y si el Señor nos ha perdonado, Él espera que también nosotros perdonemos, ¿verdad? Y bueno, no sé aquí ustedes qué opinen con respecto a esta enseñanza que el Señor nos ha dado con respecto a recordar
el que nosotros perdonemos significa renunciar a ese derecho de vengarnos. Cuando nosotros como cristianos hemos madurado espiritualmente, ¿qué está pasando? Que el fruto del Espíritu está trabajando en nosotros. Y parte de ese fruto está la bondad o la mansedumbre, ¿no? Aparte de que la palabra de Dios, si nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que sea el que nos va dirigiendo, el Espíritu de Dios nos redarguye, nos ayuda a perdonar. Perdonar no es sencillo, ¿eh? Perdonar no es sencillo. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios está gobernando en nuestra vida? Entonces vamos al Señor, porque hasta eso necesitamos la oración. Necesitamos buscar su rostro. ¿Por qué? Porque nosotras, primero, número uno, queremos agradarle a Dios. ¿Cómo le vamos a agradar a Dios? Solamente perdonando. Si nosotros no perdonamos, ¿acaso podemos agradarle a Dios? Claro que no, porque la palabra de Dios dice aquí en Colosenses, dice en el capítulo 3, versículo 13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y dice el siguiente versículo, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y nos debe de llevar nosotros, nunca olvidar en el tema del perdón, siempre recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Fue la primera palabra que Él dio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Lo que le hicieron al Señor Jesús fue una simpleza? No, no, fueron muchas cosas lo que el Señor Jesús vivió. Pero como dice su palabra y nos dice el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. Así es. Wow. Qué bendición, de verdad. También algo que me recordaba mucho Sí. era Efesios 5. De hecho, todo el capítulo yo les invito a que lo lean, pero hay dos versículos que yo quiero enfatizar. Y que dice, deleitémonos en la palabra de Dios porque así es hermosa. Es Exacto, hermosa. dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero también dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando en nuestro corazón hay perdón hacia nuestro prójimo, hay perdón en nosotros mismos y también cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros lastimamos, en nuestro corazón no hay, como reitero, esa basura. No hay deseos malignos, no hay deseos de desearle mal a la otra persona, sino que en nuestro corazón siempre va a brotar esos cánticos espirituales, esa palabra que está fluyendo en nuestra alma y que así mismo nosotros lo podemos transmitir a los demás. Y que al final el Señor eso nos manda, que seamos un testimonio para los demás, porque hoy en día el mundo no quiere perdonar, no quiere ceder, como dijo Saraí, te perdono pero no olvido, ¿no? Y en algún momento, como ellos dicen, que el karma, que lo que tú quieras, pero no, nosotros, el Señor nos manda que bendigamos a la persona y no solo bendecir al que nos cae bien, no solo bendecir al hermanito que tenemos aquí en la iglesia, bendecir es desearle el bien incluso a tus agresores. No tener un mal pensamiento con ellos. Pero ahora bien, a mí también me gustaría hablar acerca de el perdón es responder el mal con el bien. Ya lo habíamos hablado en este primer punto, ¿no? No es tú deseando mal a la persona, no es maldecir, no es mal hablar, sino es bendecir a las demás con tu testimonio y también deseándole el bien. Porque también al final de cuentas, cuando nosotros deseamos bien a la persona que nos agredió, incluso esa puede ser una herramienta para que esa persona se arrepienta, para que esa persona encuentre salvación, para que esa persona diga, o sea, yo hice, pero incluso me está ayudando cuando ahora yo estoy en necesidad y ahí es donde Dios puede también transformar el corazón de una persona que tal vez tenga ya esas intenciones de malicia. Yo creo que cuando una persona tiene esas intenciones es porque, claro, en su vida no le ha ido bien, pero cuando nosotros depositamos ese amor que Dios nos ha dado a nosotros y lo transmitimos,
algo puede cambiar en esas personas, algo puede cambiar en sus vidas. Vean en Lucas 6:27 que dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Un ejemplo que podemos tomar aquí bíblico de un personaje, tenemos la vida de José. Es una historia bastante interesante, todos la conocemos, pero es bastante doloroso el saber que tu propia familia, tus hermanos, pues al final se hayan vuelto en contra de él. El que ellos hayan tenido envidias, el que ellos buscaban hacerle mal a su hermano, el que lo hayan desechado, lo hayan vendido como un esclavo. Al final de cuentas fue una situación bastante dolorosa de años que vivió este José, pero sin embargo podemos ver que la palabra de Dios nos dice que todas las cosas al cristiano nos ayudan para bien. ¿Sí? Entonces vean cómo esta parte mala que tal vez las personas de afuera o los hermanos en específico de José tenían en contra de su hermano, pero al final Dios todo lo usa para un bien. Dios siempre lo transforma en esas cosas malas que tal vez el enemigo busca destruir. Di siempre tiene estas alternativas de hacerlo algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando este José pues asciende y ahora se encuentra en un lugar muy bien posicionado y un lugar bastante estratégico. Y ahora cuando vienen sus hermanos con esa necesidad, José no tuvo esos deseos de malicia o de venganza, de decir, ahora me la van a pagar y ahora todos se van a meter a la cárcel. No, sino que José pues pagó con bien a sus hermanos, les ayudó. Él fue una herramienta que Dios usó en José. ¿Para qué? Para que su familia, su pueblo, pues no muriera, no se quedaran ahí en el desierto, pues muertos de hambre, ¿verdad? Entonces vean esa provisión que Dios tiene cuando nosotros dejamos todas esas ansiedades, dejamos todos esos problemas, dejamos todas esas situaciones tristes que podamos llegar a vivir. En Cristo, Dios siempre nos va a transformar para algo bueno. Vean aquí cómo responde José a sus hermanos. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de nosotros. Acá, entonces, cuando José se liberó de todas esas ofensas de sus hermanos, pues él estuvo listo para seguir recibiendo pues las grandes bendiciones de Dios. Cuando nosotros perdonamos, Dios bendice a nuestras vidas y Dios nos promueve para algo pues más grande en nuestras vidas. No sé ustedes qué piensen con respecto a la vida de José, en una situación tal vez actual, tal vez de que un hermano de la iglesia haya ofendido y cómo pues a pesar de que incluso la misma iglesia tal vez te ha lastimado, tú aún así has decidido perdonar, seguir adelante y cómo Dios ha llegado a bendecir, ha fructificado tu vida. No sé ustedes. Bueno, la vida de José es como el mayor ejemplo que conocemos de el perdón, ¿no? Pero en la Biblia usted va a poder encontrar muchos otros personajes, por ejemplo, el rey David, ¿no? La parte en donde está él dentro de la cueva, ¿no? Y tiene la oportunidad, porque hermano, también a lo mejor se le va a presentar la oportunidad, ¿no? De que pueda vengarse, que a lo mejor pueda tomar represalias, ¿no? Y digo, Saúl no había sido la mejor persona con David, ¿no? De intento de asesinato, entonces David a lo mejor contaba con todas las armas posibles, tenía la situación idónea, ¿no? Y hermano, a lo mejor usted también, en algún momento de su vida, pues a lo mejor ese jefe tuvo la oportunidad de, pues ahí ponerle un 4, ¿no? O a lo mejor en su familia, esta persona que ha dañado a lo mejor a su mamá, o a lo mejor le ha hecho o ha levantado falsos a usted, ¿no? Y ha tenido la oportunidad, esa situación se presentó y ha tenido la oportunidad de pagar mal con mal, pero si usted ha habido el pagar bien el mal, pues eso nos está enseñando acerca de la madurez espiritual. A usted le está enseñando que Cristo está trabajando en usted. Cuando a lo mejor en esa situación, de esa discusión, de ese momento donde le está ofendiendo y usted a lo mejor no se exalta, no se enoja,
toma 5 minutos, respira hondo, se encomienda al Señor y dice, ok, a ver, Dios, está esta situación, dime qué hacer. Yo creo que el Señor, el Espíritu Santo va a trabajar Claro. y le va a dar paz. Amén, amén. Y le va a dar ese momento para repensar las cosas y no que actúe nuestro yo interior, ¿no? No nuestra carne, ¿no? Que no salga pues Araí y en ese momento explote y a lo mejor cause aún más daño del que pues ya se estaba generando, ¿no? Y aún a pesar de eso, aun cuando dice la palabra de Dios que él, sus labios enmudeció, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que tomar el mismo ejemplo, ¿no? José tenía la oportunidad perfecta para vengarse de sus hermanos. Tuvo la oportunidad perfecta de, ok, sí te voy a ayudar, pero te voy a recordar todo lo que me hiciste, ¿no? Y en cambio, prefirió resanar esa diferencia que hubo. A lo mejor José jamás supo por qué sus hermanos fueron así. A lo mejor José no tenía la menor idea del por qué sus hermanos habían hecho tal cosa, ¿no? Pero en vez de reclamar, en vez de decir, en vez de a lo mejor airarse, ¿no? En vez de todo eso, él prefirió resanar. Entonces, en nosotros, hermanos, siempre buscar esta parte acerca de la reconciliación, ¿no? Debemos buscar la parte tanto de sí perdonar, pero también si es necesario pedir perdón, pues hagámoslo, hermanos, hagámoslo, no dudemos en que de nuestros labios debe salir estas palabras, perdóname, ¿no? Entonces debemos buscar siempre nosotros la paz, no la rencilla, no el enojo, no el que haya siempre un pleito, no, hermanos, sino de nosotros siempre debe salir el que haya esa conciliación, ¿no? En que, bien, no tendremos a lo mejor los puntos de vista iguales, pero voy a respetar, ¿no? Voy a ser bondadoso, ¿no? Y tomar estos ejemplos que vienen en la Biblia. Digo, usted dirá, bueno, a mí jamás me han vendido, ¿verdad? Pero la Biblia nos deja estos ejemplos a lo mejor extremos para que vea que desde aún en un extremo tan grande como fue la vida de David, como fue la vida de José, como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, sepa que ese es el punto más alto y que de ahí se deslindan todas las cosas. Y entonces si a usted a lo mejor pues le dijeron unas palabras que no eran las correctas, si a lo mejor le ofendieron, si a lo mejor lo acusaron de algo que usted no realizó, si a lo mejor ha estado con esa semilla de amargura, con esa raíz que ha hecho en su corazón, de a lo mejor, pues no lo vendieron, ¿no? No lo han intentado matar, pero que aún en ese espectro, que esto es lo más alto, ahí también debe de haber perdón. Claro. Hermana Así Leti, no es. sé si quiere comentar algo. Pues realmente sí, si somos honestas, sinceras, a través del tiempo se pasan situaciones de ese tipo y que necesitamos a Dios en nuestro corazón para poder perdonar verdaderamente, ¿no? No perdonar y al rato estar recordando, es que me lo hizo, es que me dijo, o estarlo platicando, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el verdadero perdón? Porque debe ser un perdón total. Genuino, exacto. Entonces, si ya perdonamos, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en paz, que no hay nada más que mencionar ni que decir y que sigamos esa unidad, esa armonía y hasta va a ser de bendición, ¿no? Ahora, si pasamos al siguiente punto, el perdón es repetir el proceso mientras sea necesario. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21, 22, Nueva Versión Internacional. Pedro se acercó a él y le preguntó, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Pregunta que Pedro sabía ya cuál era la respuesta, pero bueno, le preguntó al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿No? Dice, y dice hasta 7 veces, y le dice el Señor Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó el Señor Jesús. Entonces podemos hacer, ¿verdad?, la multiplicación, sí. Que cuánto nos da, 490, ¿y qué quiere decir? Que cuando dé el 491, ¿ya no voy a perdonar? No, lo que el Señor Jesús dio a entender es que debemos perdonar siempre, siempre, mostrar siempre esa humildad, siempre esa bondad. Dice la palabra del Señor aquí en Efesios, dice en el versículo... En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo
perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos trabajando el que Dios nos llene de su amor, entonces vamos a tener ese sentir de poder perdonar las veces que sean. Por ejemplo, yo anoche estaba pensando, recordando lo que decía el siervo de Dios hace años, cuando traen esta mujer adúltera al Señor Jesús, ¿verdad? Y le dice el Señor, ni yo te condeno, ¿verdad? Vete y no peques más. Pero dice el siervo de Dios, bueno, a ver, yo les pregunto, si volvieran a encontrar a esta misma mujer y la volvieran a traer, ¿ustedes creen que el Señor la perdonaría? Pues sí nos quedamos así como que en silencio. Pero ¿quién es nuestro Dios? ¿No? Si ven el corazón que hay un arrepentimiento genuino, Dios nos va a perdonar. Dios va a perdonar. ¿Por qué? Porque primero, número uno, Dios ve el corazón. ¿Qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón? ¿Verdad? No se trata de una buena llorada y, ay, no, pues ya me va a perdonar. No. Dios es sabio, tan perfecto, que Él ve verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Ahora vemos también el ejemplo de Esteban. Ahí trabaja también ese perdón. Y no fue nada fácil para Esteban. Pero ¿quién era Esteban? Dice que él hablaba con sabiduría y con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo estaba en su interior, estaba en él, entonces él responde esto cuando lo apedrean. Y dice en Hechos 7, versículo 60, y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por eso les decía yo que no es fácil perdonar, pero solo con la ayuda de Dios, porque por nosotras solas no podemos, dice la palabra de Dios, que separadas de nosotros nada podemos hacer. Entonces, a mí también me sorprendió mucho hace poco una hermana que inclusive es sierva de Dios, y me platicaba su historia de joven. A ella la violó su padre y se dio de ese encuentro un hijo. Y yo así al escuchar esa historia decía, a mí me impactó, les soy sincera, me impactó. Y más que es una sierva de Dios, pero además de que es una sierva de Dios, es una hermana hermosísima en Dios, bellísima, mucho que aprender porque ella vive la palabra de Dios. Y al momento de escuchar sus palabras, es más, nosotras que hemos vivido la presencia de Dios, sabemos quién te saluda con la paz de Dios de verdad, con sinceridad, porque se siente la armonía. Y cuando tú dices, bueno, a lo mejor la hermana como que no le caigo bien, pero el Señor me ha ayudado a amarla. Y me da gusto verla. Es más, hasta la abrazo aunque ella se enoje, ¿no? O se sienta mal. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que dar el paso, sí, ¿verdad? Y en ese momento se tiene que romper en el nombre de Cristo Jesús el mal sentir, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a fluir la presencia de Dios. Y podemos ver que entonces no es fácil perdonar, pero sabemos que con la ayuda del Señor podemos seguir ese proceso. Y siempre ir a la oración, Señor, ayúdame, porque no es fácil perdonar. En el caso de la hermana, yo siento que, como dice ella, ahora lo recuerdo, pero ya no me lastima. ¿Por qué? Porque ya hubo un perdón, ya pasó, ya lo dejó ir. Ya ella siguió con su vida, da consejería que yo de verdad digo, Señor, ¿cómo usas a tu sierva? ¿No? Gracias a Dios. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la falta de perdón? ¿Qué pensarías, Sara? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ¿cuáles serían esas consecuencias? La más grande, yo considero que puede ser una raíz de amargura, ¿no? El no olvidar, hermanos, va a generar en nosotros una semilla que está, porque acuérdense que nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Entonces, sí, cuando la dejamos germinar, y aparte de eso, le echamos agua y la cuidamos, y cuidamos amargura en nuestro corazón, sí, la felicidad no va a poder entrar en nosotros.
¿Y cómo vivir el gozo del Señor si en nosotros está el no olvidar? Es que Él me hizo, es que se pasó de lanza, es que a lo mejor, ¿por qué conmigo siempre es con el que al que atacan, al que apedrean, ¿no? Sí. Y es más, hermanos, puede llegar hasta el punto de enojarnos con Dios. ¿Por qué dejas que estas cosas me pasan? ¿Por qué eres así Dios conmigo, no? Entonces, la raíz de amargura causa muchas cosas y no ayuda a amar al otro, ¿no? Porque entonces siempre voy a estar, no, es que, ¿y si me hace eso? Y es que si me pasa tal cosa porque con la otra persona me pasó tal, y entonces no amamos, no dejamos que el gozo del Señor esté en nosotros. Sí. Y aparte podemos hasta volvernos en contra del Señor a causa de esa amargura. No sé, Leslie, si quieras comentar otra consecuencia. Pues yo creo que el Señor, pues hoy el Señor nos invita a que sí perdonemos, porque si nosotros no perdonamos y no lo dejamos atrás el pasado, puede alterar nuestro presente y nuestro futuro. Si no perdonamos, no podemos avanzar. Si no perdonamos, el Señor no puede bendecir. Si el Señor, tenemos que recordar algo, que el Señor nos ha dado la armadura suya para que nosotros podamos tomarlo y ahora sí que trabajarlo en ello. Y dentro también de un arma que el Señor nos ha dado es el perdón, porque cuando nosotros no nos perdonamos, nos atamos a una raíz de amargura, como lo mencionas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer uso de esas herramientas que el Señor nos está dando. Si no lo hacemos, hay esas consecuencias. No avanzamos, nos estancamos, no permitimos que las bendiciones lleguen a nuestra vida. El seguir cada vez que los estamos viendo, o cada vez de que se toque el tema, o cada vez de que esta persona participa, habla, nos encontramos en una reunión, pues la vamos a pasar mal. ¿Y quién quisiera pasarla mal en un día en donde la palabra de Dios nos dice que sus misericordias nuevas son cada mañana, ¿no? Y grande es su fidelidad? Entonces, pues digamos lo que dice el Señor, ¿no? De que nosotros, que dice la palabra de Dios, ese es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Si está esta persona que nos agredió, o se toma el tema, se toma esa persona, pues entonces no vamos a vivir esa promesa que el Señor nos da cada mañana si nosotros no hemos decidido perdonar. Entonces creo que esas serían las consecuencias. Ahora sí que el Señor quiere que vengamos a Él todos los que estemos cargados y cansados, porque Él nos quiere hacer descansar. Si estamos cargados de esa ira, de ese odio y de ese rencor, pues vengamos al Señor, porque el Señor no quiere que vivamos con cargas, quiere que vivamos ligero. Ya bastante son las situaciones en las que vivimos. Claro. Y entonces el Señor dice, vengan a mí, yo te voy a hacer descansar. Y entonces algo que me llama mucho la atención es la oración. Creo que lo que menos a veces llegamos a hacer es orar por el agresor, orar por la situación que me agredió, me lastimó, porque es lo último que hacemos y no, es lo primerito que tenemos que hacer. Esa es una consecuencia si nosotros no lo llevamos en oración desde un principio. De hecho, hasta el mismo Señor nos dice, ¿no? Que en el momento de la oración, pues siempre pidamos perdón, ¿no? Señor, perdónanos por todo lo que hemos hecho, por nuestros pecados, límpianos y lávanos. Pero también el pedirle perdón a Dios es también recordar que tenemos que perdonar al otro, ¿no? ¿Por qué pedimos perdón a Dios y nosotros no perdonamos? No es como muy ilógico, ¿no? Lo que haremos, ¿no? Es que dice la palabra de Dios que la falta de perdón es pecado. Ajá. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Ahora, hay otra cosa bien importante que mencionar, que también nuestras oraciones son estorbadas si no perdonamos. Dice en Isaías 1:15, cuando levanten las manos para orar, no miraré. ¡Qué tremendo! Dice, y aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. ¿Eso qué quiere decir? Que está actuando la venganza. Sí. Y que nuestra oración es estorbada por no perdonar. Y de hecho, Hebreos Ahora, 12 dice, perdón, sí. dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así es. Pero ¿qué pasa cuando hay esos beneficios del perdón?
Es algo hermosísimo. Sabemos que el perdón es un deber cristiano, una elección, una acción que nosotros como cristianos debemos siempre estar trabajando, primero porque queremos agradarle al Señor y darle a Él la honra y la gloria. En segundo, porque aquí el Señor nos ha mandado a que vivamos en armonía, en unidad, y solamente se va a dar si nosotros perdonamos. Pero, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene la paz, la tranquilidad, podemos vivir con gozo, hay salud, tanto espiritual como física. Dice la palabra de Dios, y nuevamente a mí esta porción de la palabra de Dios, ¿cómo me llenó? Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne nuestros corazones. Entonces, no hay vuelta de hoja. La palabra del Señor es bien clara. ¿Tenemos beneficios? Sí, pero también tenemos una responsabilidad que cumplir. Y solamente con la oración. Entonces, ya para cerrar, vamos, permítanme comentar lo siguiente. Hay un deber que nosotros tenemos con el Señor. El Señor nos ha vuelto a recordar que si Él nos ha perdonado, nosotros tenemos también que hacerlo. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es un consejo que también nosotros debemos de tomarlo, de sentirlo y vivirlo sobre todo. Así es que Dios nos va a ayudar a que nosotros nos mantengamos en esa unidad, en esa armonía, y que solamente aquí debemos de tener dos herramientas bien importantes, echar mano, la oración, la palabra de Dios, y solamente así vamos a perdonar y también a pedir perdón. Porque a veces decimos, ay, ¿por qué le voy a pedir perdón? No, es que no es fácil. Pero si nosotros trabajamos en la presencia del Señor, de verdad que hay algo que cambia, que transforma y que nos ayuda a seguir adelante. Bendito sea el Señor. ¿Algo más que puedan ustedes mencionar? Pues de mi parte, a veces cuando nos hemos encontrado tal vez en la parte del mundo de que cuando una persona pide perdón, una persona que tiene esas iniciativas, y lo cual yo creo que esa es una de las causas que no lo hacen, es porque creen que de esa manera uno es vulnerable o uno es débil. Pero no, al contrario, se necesita valentía para que uno pueda acercarse a su hermano o acercarse a su prójimo y buscar la paz, ¿no? Tal vez será difícil volver a tener una relación buena, pero sí puede haber un respeto y una relación saludable en ese sentido, ¿no? Dice Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cuando nosotros tomamos esa iniciativa, el Señor no nos va a avergonzar, porque a veces tenemos ese miedo al rechazo, tenemos miedo a que tal vez nos sigan señalando, nos digan que somos débiles o nos hacen sentir mal, pero al final cuando nosotros tomamos esas herramientas que Dios nos da, el Señor no nos va a dejar avergonzados y nos va a dejar paz. Al final es una paz que Él va a traer a nuestra vida y el Espíritu Santo va a trabajar con la otra persona, pero que ya no quede en nosotros, sino ya se lo dejamos al Señor. Que el Señor no tenga que decir, debieras haber hecho esto, debieras haber actuado aquí, debieras haber ido a ver, ¿qué le podemos decir al Señor cuando estemos en su presencia? Y Él nos reclame y nos diga, Dios eterno, Dios nos ayude mientras estamos aquí, y sobre todo cuidar esa salvación tan grande, porque hasta por no perdonar podemos perder la salvación. Que Dios nos ayude. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este estudio. Creo que algo que vamos a poner en práctica va a ser este ejercicio del perdón, ¿no? Tanto la parte que decía nuestra hermana Leslie, también nosotros pedir perdón, ¿no?
también ser conscientes de las acciones o las actitudes que hemos tomado, pero también la parte donde si ha habido una rencilla, si hermano ha tenido una situación donde lo han ofendido, donde pues a lo mejor sí le han hecho un mal, sea en nosotros el inicio de algo diferente, pedir perdonar, ¿no? No va a ser fácil, no le estamos engañando, no va a ser sencillo, porque a lo mejor la situación por la que está atravesando o por la que vivió o lo que le hicieron, pues es grave, usted lo considera grave y es a lo mejor muy malo, ¿no? Pero que, hermano, exista en nosotros, si hubo alguien que lo dio todo a causa de nosotros, pues de la misma forma debemos ser obedientes, ¿no? Y si desde el principio mencionamos que el perdón era un mandamiento que el Señor nos daba, pues en la obediencia hay bendición. No retrase la bendición, no estorbe sus oraciones, quiere tener una relación con Dios, ejerza esta parte del perdón, ¿no? Con esto a lo mejor podemos dejarlo esta tarde y que si quiere, le han dado muchas citas, ¿no? Ahí póngale si quiere pausa en las citas que han mencionado nuestras hermanas Amén, y amén. estudie, profundice en la palabra de Dios. Va incluida la oración también. Pídale al Señor discernimiento, qué acciones en nuestra vida, qué áreas son las que debemos ser transformadas, desarrolladas, obviamente en el Señor. Y entonces estas citas que nos han compartido nuestras hermanas, pues también sean, ahí márquelas en su Biblia, si es necesario a lo mejor imprímelas, póngalas en el refri, lo que sea necesario, hermanos, para que estas palabras queden grabadas, pues no nada más en una reunión de Zoom, sino estén grabadas en su corazón, ¿no? Y que sean aplicables a su vida, de que cuando hoy llegue ese momento, me acuerde, la hermana Leti dijo tal cita, la hermana Leslie mencionó este versículo, y entonces pueda yo, pues, agarrar esas armas, ¿no? De el perdón, y entonces continuar esa relación con Dios, ¿no? Le agradecemos, vamos a terminar con una oración de nuestra... Y antes de la oración, perdón. nada más comento esta cita para terminar nuestro estudio y deleitémonos en la palabra de Dios. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Colosenses 3, versículo 12 al 13. Dios les bendiga. Muy bien, Gracias a pues Dios. oremos con nuestra hermana Leslie y podremos cerrar este estudio. Bendito Padre Celestial. Celestial. Hoy, Señor, tomamos un tiempo para poder acercarnos delante de ti. Primero que nada, te pedimos perdón, Señor. Perdón porque tal vez nuestras acciones te hemos lastimado, hemos contristado el espíritu. Tal vez, Señor, te hemos faltado a ti el no haber perdonado a nuestro prójimo. Hace unos instantes, hace unos años, hace unos meses, hace unos días, Señor. Señor, tú sabes la raíz de amargura que hay en el corazón. Tú sabes, Señor Jesús, los problemas que hay en nuestras vidas. Tú mismo nos lo dijiste, que iban a llegar a estas situaciones, estos tropiezos. Pero, Señor, hoy queremos levantarnos en el nombre de Cristo para que tú nos des la valentía para poder perdonar a nuestro prójimo, para que tú nos des la valentía para que si nosotros hemos lastimado a alguien, nosotros podamos ir y buscar la paz con nuestros hermanos, con nuestra familia, con el esposo, con el hijo, con los padres, con los jefes, Señor. Ayúdanos a que nuestra boca salgan cánticos nuevos, salmos, palabras de bendición y no de maldición. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestros agresores con compasión y con amor, que si ellos están en una situación vulnerable, yo sea el primero para poder ayudarlo, para poder asistirlo. Ayúdame, Señor. Eso es muy difícil. Nosotros como humanos carnales, Señor, no podemos. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, que nos des la fuerza para poder buscar el bien de los demás y no el mal. Gracias te damos por este estudio bíblico. Sigue, Señor Jesús, trabajando en nosotros. Que cada día, Señor, podamos ejercer el perdón a nosotros mismos, el perdón a nuestros agresores y también nosotros pedir perdón. Ayúdanos a ser más como tú, a que nuestras cargas sean aligeradas, Señor,
al llevarlas a ti antes de que nosotros actuemos, antes de que haya una raíz de amargura. Gracias te doy por la vida de nuestra hermana Leti, de nuestra hermana Saraí, que tú has dado palabra a cada uno de nosotros. Nos llevamos, Señor Jesús, esta lección, pero sobre todo nosotros lo llevaremos por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.